Buenos días con todos. Buenos días, Magíster Anthony Cabrera. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Unidad de Educación a Distancia, carrera Educación Inicial. Vamos a intervenir con el panel de discusión, tema Fundamentos de la Pedagogía, clasificación y características de las ciencias de la educación y pedagogía escolar. Las integrantes de nuestro equipo son María del Cisne Maldonado Guamán como panelista, Jennifer Fernanda Ambuludi Lucero como panelista, María Antonieta Ortega Ambuludi como panelista y mi persona Caterina Abigail Jarro Macas como moderadora. Los contenidos que vamos a abordar en el presente trabajo son concepción de educación y pedagogía, las ciencias de la educación y la pedagogía escolar. La educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. María Montessori. El objetivo del presente trabajo es reconocer los fundamentos de la pedagogía para definirla como la ciencia que tiene como objeto privilegiado el estudio del fenómeno educativo general. A continuación tenemos el primer tema, que es concepción de educación y pedagogía, en el cual va a intervenir Jennifer Fernanda Ambuludi. Adelante, Jennifer. Se les recuerda a todas las panelistas que tienen un máximo de 3 minutos por cada intervención. La concepción de la educación y pedagogía. La concepción de la educación. La educación es un proceso continuo mediante el cual las personas desarrollan sus capacidades, conocimientos, valores y habilidades. Características. Es integral, forma, mente, emociones, valores. Es social, se da en interpretaciones en otros. Es interaccional, tiene objetos. Dura toda la vida. Su finalidad es formar personas capaces de vivir en la sociedad, transmitir cultura, conocimientos y valores, desarrollar el pensamiento crítico y autónomo. Tenemos la concepción de pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Se encarga de analizar cómo se enseña y cómo aprende, diseñar métodos de estrategias de enseñanza, mejorar los procesos educativos. Su importancia es orientar el trabajo de los docentes, ayuda a que el aprendizaje sea más efectivo y permite adaptar las enseñanzas a la necesidad de los estudiantes. Gracias. Gracias, Jennifer. Nuestro siguiente tema es la ciencia de la educación. En este tema va a participar María Antonieta Ortega. Adelante, María Antonieta. Ayúdanos encendiendo el micrófono, María Antonieta. Las ciencias de la educación, cómo nos ayudan a entender y cómo enseñar y cómo aprender mejor. De cómo entender. Eh, Aquí nosotras, como vamos a ser futuras educadoras, tenemos que tener una metodología práctica y científica para poder aplicar a cada niño y poderlos entender, porque cada niño es diferente. Reúnen ideas de varias materias para mejorar la educación, hacen que las enseñanzas sean más claras y útiles para los estudiantes. Ayudan a formar profesores con mejor, ayudan a formar profesores mejor preparados. Tener metodologías, así como aplicó de María Montessori. Se clasifican en las ciencias de la educación. ¿Cómo se clasifican? Ciencias humanas estudian al estudiante, como decía, cómo eh, entenderlos. Eh, Ciencias sociales analizan la sociedad. Ciencias pedagógicas estudian la enseñanza. Las ciencias de la educación trabajan juntas para entender y mejorar cómo aprendemos y enseñamos. Gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Como siguiente tema y último tenemos la pedagogía escolar. Interviene María del Cisne Maldonado. Adelante, María del Cisne. La pedagogía escolar. La pedagogía escolar reflexiona sobre la didáctica y las exigencias curriculares, así como la organización escolar y analiza la exigencia institucional, los aspectos fáticos y sistemáticos de la escuela. El cambio debe llevar a convertir la escuela en un lugar interesante, agradable y promueve el deseo de saber y el trabajar constructivo y reflexivo que estimule el estudio de los problemas del entorno sin descuidar el cultivo de saber universal de la escuela
enseña por vocación. Gracias. Muchas gracias, María del Cisne. Eh, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Paulo Freire. Como conclusión tenemos, la educación es un proceso fundamental que se orienta mediante la pedagogía y se apoya en las ciencias de la educación para mejorar la enseñanza. La pedagogía escolar aplica estos conocimientos dentro del aula, permitiendo un aprendizaje más efectivo y una formación integral. A continuación, voy a realizar unas preguntas a los panelistas. La primera pregunta es para nuestra primera panelista, Jennifer Fernanda. ¿Qué es concepción de educación, Jennifer? La concepción de educación es un proceso continuo mediante el cual las personas desarrollan sus capacidades, conocimientos, valores y habilidades. Muchas gracias, Jennifer. La siguiente pregunta es para María Antonieta. María Antonieta, ¿cuál es la importancia de las ciencias de la educación en el estudio del proceso educativo? Claro que sí. Son un conjunto de disciplinas que ayudan a entender cómo se aprende, cómo se enseña mejor, aportando conocimientos desde diferentes áreas para mejorar la educación. Gracias. Muchas gracias, María Antonieta. Y nuestra siguiente pregunta es para María del Cisne Maldonado. María del Cisne, ¿qué estrategias hacen de la escuela un lugar interesante y agradable? Para responder su pregunta, es crear un ambiente cálido y acogedor, utilizando emociones positivas en el aprendizaje, fomentar el juego, la creatividad libre y las pausas activas en el aprendizaje, así como involucrar a los estudiantes en las transformaciones de su espacio físico. Gracias. Muchas gracias, María del Cisne. Con esto damos por concluido nuestro trabajo de panel de discusión de la materia de pedagogía general. Muchas gracias a todos.